trabajo sin miedo, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que... Mira, no sale la campaña, pues chico, no salió la campaña, ya está, o sea, se acabó. Me murió el tema, hay cosas más importantes, ¿no? Dice, al final el jefe le importaba una métrica en concreto y luego era por tratar de vender quizás muchas más cosas y de que nuestro trabajo es súper guay y súper importante, vendes 17 métricas, pero a la hora de la verdad era una sola métrica la que importaba. O sea, gente que es brillante y que yo suelo admirar mucho a la gente que sabe hacer cosas que yo no sé hacer. Pero así sea diametralmente opuesto, o sea, me da igual, desde hacer ropa, por ejemplo. Esto es Click Insight, el podcast sin filtros de Willow.io. Presentado por Kilian Barrera, un espacio donde te acercamos a la realidad de los profesionales que están moldeando el panorama digital, redes sociales, ventas, estrategia y mucho más. Prepárate para hacer clic. Hola a todos, bienvenidos. Estoy aquí con Jorge Romero. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kilian? ¿Cómo andas? ¿Qué tal todo? Fantásticamente, la verdad es que me apetecía tener esta charla contigo. Lo estoy haciendo con la gente que he conocido en Clubhouse, lo echo de menos. ¿Cómo vives tú sin Clubhouse? Pues nos conocimos ahí, ha llovido mucho desde entonces. Ha llovido mucho, creo que fue una experiencia muy divertida, unas semanas o unos meses muy divertidos, sobre todo apoyados en la pandemia, creo que era la forma de sentirte acompañado y de escuchar nueva gente, descubrir nuevas personas. Y bueno, creo que era lo que apetecía en el momento, ¿no? Ahora creo que estoy descubriendo personas de otras maneras, pero en ese momento, pues la verdad que me ayudó mucho a mí. Sí, la verdad que fue divertido y ahí te conocí, nos hemos seguido luego por LinkedIn, hemos compartido más de alguna conversación y me interesaba hablar contigo por el momento de tu perfil, para quien no te conozca, Jorge, y me ha hecho muchas gracias, y lo comentabas ahora hace un momentito leyendo tu perfil en LinkedIn, que eres ingeniero mecánico y has terminado en el mundo de la programática. O sea, me tienes que explicar cómo ha sido esto. Sí. Bueno, lo primero es que se lo debo a Abbas, eso sí, se lo debo a Abbas rotundamente. Abbas entendió en 2017 que el mundo del marketing había cambiado y que el perfil típico de publicista o de AD marketing, pues a lo mejor se te podía quedar un poco corto cuando empezabas a hablar de algoritmo, visualización de data, más data todavía, interpretación de datos, grandes Exceles. Entonces, creo que nadie termina, un concepto que a mí me gusta mucho es que nadie termina en medios por iniciativa propia. Los medios se terminan Eso, absorbiendo, ¿sabes? eso suena a castigo un poco. Sí, sí, no, yo creo que, o sea, nadie tiene 10 años y dice, yo quiero trabajar en los medios, Sí, ya. haciendo planes de medios, ¿no? O sea, la gente quiere ser o la super creativa, o trabajar en Cierto. publicidad, en tele, en comunicación audiovisual, pero no quieres hacer planes de medios, no quieres trabajar con el Excel, ¿no? Entonces, creo que Abbas entendió un poco esto y de hecho hay una oferta, que es la oferta típica, de hecho tengo un pantallazo porque lo guardo para mis cosas como muy personales, que es la oferta a la que yo opté cuando fui a Abbas. Y la oferta decía, acabas de terminar las carreras de ingeniería, física, matemáticas, estadísticas o finanzas y conoces las oportunidades que tiene el mundo de la publicidad para ti. Y la idea, Abbas ya entendía en ese momento que necesitaba estos perfiles, formar estos perfiles y ver qué pasaba si a estos perfiles muy técnicos, analíticos, los metías en un ecosistema de publicidad, marketing, de digital. Y creo que en ese momento fue clave. Fuimos la primera promoción en este caso con la Universidad de Salamanca y fue muy... Yo entré cuando ya el programa estaba cerrado, pero no tenían ingenieros. ¿Por qué? Porque se metieron puros publicistas y gente que conocía Abbas. Yo no tenía ni idea de la envergadura de Abbas. Para mí era una empresa que me estaba llamando porque yo era ingeniero, a la que yo opté y yo necesitaba buscar trabajo y ellos aparecieron. Mi sueño era quizás trabajar en automoción, o sea, así como un dato curioso. Me entrevistó Volkswagen, no fui lo suficientemente bueno, creo, en la entrevista para acceder a ese puesto y luego 15 días después sale esta oferta y yo digo, mira, no tengo ni idea cuáles son las oportunidades que tiene el mundo de la publicidad para mí, pero mira, yo estoy abierto y necesito trabajo, así que voy a optar. Y a partir de ahí, pues empezó el camino, ¿no? Te forman en Digital Business Management durante 6 meses en una parte académica y luego pasé a hacer un año de beca. Lo curioso, otra de las vueltas del destino, yo a veces creo que el destino es muy listo, ¿no? La vida te termina poniendo en el lugar que debes estar.
es que yo teóricamente iba a un equipo de data, al típico equipo de Digital Business Intelligence con los modelos de atribución, con más Data Science, más Python, R, o sea, programar un poco más, porque yo entendía que yo era ingeniero. Sin embargo, esto se lo agradezco al equipo de recursos humanos y al equipo de programática que lideraba de programática en ese momento, que dijeron, no, Jorge, tú vienes al departamento de programática como una programática account a vender programática, reportar y vender programática, porque eres el único perfil de los que estaban en ese momento, primero que era flexible a la hora de decir puedo ir a uno u otro departamento. Era el único que dejó la puerta abierta. Los demás fueron como más tajantes. Otros dos compañeros ingenieros, un matemático, fueron muy tajantes de que tenían que ir a este departamento de BI. Y yo sí dije, bueno, yo podría ir a programática, podría ir a DBI. Sin embargo, fui el único que no eligió a dónde ir de la promoción. A mí me eligieron. La primera semana estaba muy, muy molesto. Y luego es cierto que al cabo de la segunda semana dije, claro, es que estoy en un ecosistema que es mucho más similar a lo que yo soy, ¿no? Y creo que siempre me valoraron mucho más. O sea, entré por mis hard skills, entré por mi capacidad analítica, por ser ingeniero. Pero lo que realmente luego me ha hecho crecer y me hizo desarrollar en Avast eran mis soft skills. La capacidad de generar contactos, de generar relaciones, de entender el ecosistema tecnológico y poderlo convertir en un mensaje claro y conciso para que fuese adaptado a cualquier nivel, si era un manager, un director, un becario. Entonces, bueno, creo que esa dualidad, ¿no? Para mí es muy especial y creo que es uno de los recursos fundamentales que tengo, ¿no? En mi carrera profesional. Soy como una especie de bicho raro, ¿no? Un tipo que puede entender la tecnología, puedo hablar con un tequi, con alguien muy, muy técnico, pero puedo vender, puedo presentar, puedo escribir, puedo redactar. Entonces, al final logras juntar, no es que sea un experto en ninguna, pero combinas diferentes áreas del conocimiento y es lo que te decía, te conviertes en un generalista especialista. Un individuo que es como una navaja suiza que tiene diferentes herramientas y al final yo creo que la vida consiste en capturar muchas herramientas y utilizarlas dependiendo de la necesidad que tengas, ¿no? Entonces me siento mucho más cómodo en eso, en ese ecosistema, que alguien que solamente es especialista y solo sabe hacer una cosa, sobre todo en este mundo tan cambiante y que va tan rápido. Si no sabes hacer una cosa, pues yo puedo cambiar, puedo iterar rápidamente y pivotar. Si eres muy especialista y solo te dedicas a hacer algo, o estas personas, no, mi vocación es solamente esto, tal. Yo estudié ingeniería porque creía que era lo que me iba a dar más oportunidades. Y de hecho me dio la oportunidad de ahora dedicarme a la programática y a tener una carrera más o menos decente dentro de digital. ¿Y cómo viviste esto en ese primer contacto con clientes y hacer esa transformación del dato, de algo tan técnico como la programática? Encima, me estás poniendo una época que la programática, no sé cuántos clientes entendía exactamente cómo funcionaba. No, no se entendía. Era, No sé si se entiende ahora, ¿no? no, creo que se entiende un poquito más, pero éramos muy caja negra en ese momento. Eso Habían algo Teníamos recuerdo. cierta mala fama, entonces había que hacer como un lavado de imagen. Creo que lo hicimos muy, muy bien. Creo que cuando explicas un tema muy complejo, o sea, creo que hay dos tipos de marqueteros, o sea, esto yo creo que todos lo hemos visto. Hay alguien que te habla con todos los palabreros mágicos y en inglés y tal. Yo hablo un poco así, pero no por irme de listo, sino que así se denominan las cosas, ¿no? O sea, también, Mm. pero esos mensajes tendrías que adaptarlos dependiendo de tu interlocutor. Si tu interlocutor habla ese idioma, pues le hablas en ese idioma. Si no, pues explica. Yo recuerdo haber entrado a una reunión que me mandaron a mí a explicarle a una de las agencias de Avast, más off de toda la agencia, que le explicara programática. Mi jefe de ese entonces, al cual creo que me metió muchas veces contra los leones, y eso te forja el carácter muy, muy joven, ¿no? Eh, Él me decía, ¿te animas? Y yo, venga, va, así voy. Y claro, yo tenía que explicarle a un departamento muy de off y recuerdo haber explicado, no, los Asset Exchange es como el Mercadona, los DCP es la lista del supermercado, los SCP son las marcas que llenan los stands, no sé cómo se dice, sí, sí, los stands o los Sí, pasillos. Entonces tú vas sí, con tu lista y te mandan a los el lineales. tomate, el tal. Entonces la lista es, quiero un hombre de entre 25 y 35. Y los supermercados, pues son un exchange y las marcas, y perdón, los publishers tienen sus segmentos de data y te los venden y tú elegirás al que mache. Si ese machea en la lista con lo que estás viendo en el stand, pues terminas comprando, ¿no? Entonces, tener que explicar la programática un poco en ese tono, pues yo creo que
que ayudó mucho, sobre todo cuando entendías el ecosistema. O sea, si tú entiendes el ecosistema, entiendes cada una de las partes, entiendes el negocio, es mucho más fácil que encuentres ejemplos de la vida cotidiana quizás para transmitir un mensaje. O sea, el momento del storytelling, que creo que como buen lector, creo que luego hablaremos de tu pasión por la lectura. Y sí, porque justamente antes lo comentábamos fuera de micro, hay un aspecto de tu perfil profesional y personal que me parece súper interesante y poco habitual. Es decir, o al menos creo que cada vez se está viendo más, que es aunar el crecimiento personal en el mundo del marketing. Pero bueno, luego hablaremos. Eso es para que se queden aquí y nos escuchen, ¿no? A quien le Sí. interese. ¿Qué fue lo que más aprendiste de cara al cliente en esos primeros pasos, más allá de traducir? ¿Qué es lo que debería aprender una marca de los errores o de las cosas bien hechas? Es decir, 3 consejos que tú le decías a esos primeros clientes. Oye, esto hay que hacerlo. O hay que hacerlo de esta manera. Pues buena pregunta. Es que no creo que hubiesen errores. O sea, creo que no era una cuestión de errores, es una cuestión de confianza y de que no lo entendía. Entonces, claro, si no entiendes algo, no estás dispuesto a sacrificar una parte grande del presupuesto para invertirlo en algo que no estás entendiendo. O sea, yo creo que era un tema de entendimiento. Creo que mucho tiempo quisimos quedarnos algo así como my precious, como no lo quiero explicar para que seamos unos poquitos los que controlemos esto. Creo que había mucho de eso. Creo que otro tipo de palancas tipo SEM o social media sí fueron mucho más democratizadas, por decirlo de alguna manera. La programática todavía sigue sin ser tan democratizada. Tú no puedes acceder a un DCP como una persona natural, digamos, sin tener un presupuesto importante de medios. Entonces yo creo que eso lo mantuvo muy aislado, pero una vez que se hace esa evangelización de explicar cada uno de los pasos y que luego evidentemente las marcas y las empresas no son tontas, es decir, ficho a alguien de la agencia que trabajaba ya en programática y me cuentan los entresejos, o sea, esto no es un secreto para nadie. Eso ayudó a que el mercado se sincerara un poco más y fuese un poco más transparente en ese sentido, y yo creo que eso ayudó mucho a que siguiesen evolucionando porque a partir de ese entendimiento los presupuestos quizás fueron mayores, el foco puesto en programática fue mayor y a partir de ahí pues empezaron a mover todo lo demás, todo lo que venía. Entonces yo creo que eso era lo primero, sin duda una cuestión de entendimiento, quizás porque las agencias que eran el que tenían esta visión no se trasladó de la mejor manera al principio, y una vez yo creo que era entendido, pocas fallas creo. Quizás porque yo me formé en programática, no entendía los medios en directo, por ejemplo. Me costaba mucho entender por qué me ibas a enviar una orden de compra si podía comprarlo mediante el DCP. Entonces eso fue un cambio curioso, ¿no? Cuando empecé a ver campañas en directo que no entendía por qué tenía que ocurrir así. Pero bueno, creo que el entendimiento era fundamental y a partir de allí, pues creo que fue lo que empezó a venir más, ¿no? Y a pedir segmentaciones más específicas, no solo más específicas, porque bueno, cuando eres muy específico, al final el alcance lo disminuye, pero sí a tener un traqueo más exhaustivo, a entender qué exchange, qué publisher realmente, por muy costoso que fuese o por muy barato, entregaba realmente resultados, cuáles no, qué herramienta tecnológica realmente te apoyaba un beneficio o no, quién compraba mejor o no. Entonces yo creo que eso ayudó a sincerar mucho más y cuando tienen los datos, pues las decisiones son mucho más racionales, ¿no? Que yo siempre creo que abuso de tomar decisiones racionales y a veces pues creo que tienes que tomar un poco decisiones más con el corazón en la mano quizás, y a veces los datos te dicen, no, todo deberías meterlo en X palanca, pero luego en publicidad, sobre todo en marketing, hay unas palancas que a lo mejor no eres capaz de medir la trazabilidad y que luego te convierten mucho, ¿no? O sea, resulta que alguien mencionó algo en un post, se hizo viral y luego vendiste un montón y tú crees, no, mi estrategia de marketing fue genial, programática, DCP, la tecnología, y realmente es un hecho, un cisne negro, ¿no? O un mini cisne negro que fue el que te ocurrió ese boom. Entonces, bueno, yo creo que esas eran las cosas más importantes de ese momento. ¿Ha mejorado la transparencia de la programática? Porque recuerdo que esa época un poquito más oculta que dices, o más oscura, ¿no? O más nublada, por decirlo. Entiendo que las marcas vi una tendencia de, oye, quiero ser
dueño de mis datos, de mi DSP o DPM, ya Sí, no sé qué decir. ¿Eso ha ayudado a que las agencias y todo se haya abierto para... no, yo creo que, o sea, hay clientes que han intentado hacerlo in-house, algunos le ha salido bien, otros no le ha salido tan bien. O sea, yo creo que simplemente tener más conocimiento, ¿no? Y cuando ficha gente que, claro, llevaba programática o llevaba tu cuenta de programática y luego lo fichas y se vuelve el jefe de programática en in-house, claro, ya sabes lo que hay, sabes cómo funciona, sabes cómo, qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes mirar. Y claro, eso hace que se le exija más a la agencia a la hora de realizar las campañas, ¿no? Y esto creo que es fundamental, creo que es necesario incluso, creo que es por el bien quizás del ecosistema, es totalmente necesario y es lo que lo hace sostenible, ¿no? Al final. Y bueno, a partir de ahí, pues ya luego hay gente que está a favor de los verificadores, otros no, otros prefieren ver el DCP, otros prefieren, se creen lo que dice la server, luego vale, sí, nos creemos lo que me dice los Google de Trade Desk o los Amazon o no. Entonces, bueno, también yo creo que hay una cuota de fe que todos creemos que lo que hacemos pues tiene impacto y hace que vendamos más, que al final es el objetivo último, ¿no? Yo también creo que a veces quizás queremos considerar o hacer una serie de KPIs, pero si al final la marca no consigue vender, pues mira, de nada vale que tengas los complete rate más altos o el CTR más elevado o que el pixel salte más veces porque tengas más leads, o sea, al final esto es de vender y cuando lo entiendes así yo creo que se simplifica mucho más y entiendes en qué parte de la cadena, digamos, es donde tú realmente puedes aportar valor. ¿Y dónde, o sea, qué perfil tienes? Pues justamente antes decía de la intuición versus datos, y eso me interesa bastante, porque soy muy de datos. Pero Yo el soy más de marketing, datos, 100%, pero siempre creo que hay que dejar una cuota, hay que dejar una cuota, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, quizás me he vuelto un poco más humanista, curiosamente. Entiendo que hay alguna cosa que solo el dato o incluso desde un punto de vista más político o solo el capital no es suficiente, ¿no? Y esto te lo digo casi quedándome látigo porque pienso radicalmente opuesto, ¿no? Pero sí es cierto que creo que hay una cuota que a veces, eh, por mucho que no sea rentable, a lo mejor tienes que mover ciertas palancas porque es lo que está correcto, porque es lo que coincide con tus valores o tus principios, y yo creo que eso sí es innegociable, o realmente es lo que da estructura a una persona, ¿no? Y ahí quizás lo linko un poco más con esto del crecimiento personal. Creo que hay unos valores fundamentales a los cuales nos tenemos que abrazar, que cuando las papas están ardiendo, esos son los que te mantienen, te sostienen, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante no traicionarse en ese sentido. pero yo algo que he vivido mucho con clientes, sobre todo con marcas, es la guerra del dato con la agencia de cuántas métricas o cuánto data me das en ese Excel kilométrico o en esos dashboard. ¿Tú tenías algún truco y más pensando ahora en ese perfil de storytelling que te simplificaba? ¿Cómo ayudabas al cliente a entender todos esos chorrecientos El informes tema, de métricas, etcétera? yo creo que siempre te pedían como, dame 200, o sea, querían medir todas las KPIs posibles. Efectivamente. Querían que optimizaras a función de 25 KPI y la realidad es que eso no se puede. De hecho, al día de hoy, por mucho algoritmo, que a veces luego a mí me parece curioso, ¿no? Sí, por mucha inteligencia artificial, lo que tú quieras, yo en el DSP al día de hoy puedo optimizar por un solo KPI. Y estamos en 2024. Y si le digo CTR, es a CTR. Y si le digo al lead, es al lead y no puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces, y luego tienes una optimización medio manual que dices, bueno, prefiero muevo por aquí porque en esta región, o en esta serie de publisher, o en este dispositivo, pero la verdad es que cuando vas a optimizar el algoritmo, a optimizar en serio, te deja hacer un solo KPI. Entonces es decir, vale, ¿cuál es tu objetivo último de la campaña? O sea, si tú miras el Excel, ¿cómo vamos a saber si la campaña fue un fracaso rotundo o fue un éxito y vas a tener herramientas para ir a vendérselo a tu jefe? No, no, lo que necesitamos ver es VSR. Y yo, vale, entonces el brand safety no te importa, o el CTR no importa, o donde salga no importa. O sea, tienes que decirme qué es lo realmente fundamental. No, no, queremos un VSR de tanto, vale. Con ese capping quizás que estás eligiendo de publishers, a lo mejor no llegamos. O con ese formato no llegamos. Es menor. Entonces digamos que esa evangelización, vuelvo otra vez a esa educación del cliente, era importante. Y te diré que en la mayoría de los casos los clientes tampoco son tontos y se dejan ayudar, ¿no? En ese sentido.
y tú decías, vale, ¿cuál es lo más importante? Porque luego es lo que te dice, al final el jefe le importaba una métrica en concreto y luego era por tratar de vender quizás muchas más cosas y de que nuestro trabajo es súper guay y súper importante, vendes 17 métricas, pero a la hora de la verdad era una sola métrica la que importaba y entonces, bueno, ya eso hacía que se simplificara un poco más el trabajo y creo que daba mucha transparencia, daba mucha confianza, el cliente se ganaba tu confianza, tú te ganabas la confianza de él por ese mismo, ese hablar tan real, ¿no? Tan Tan transparente. claro, ¿no? ¿Cuál quieres? O sea, ¿cuál es tu... Si tú vas con tu jefe, ¿cuál es el objetivo que te van a mirar? Pues me ¿Con van a cuál, mirar el con, VSR. Pues yo me encargo de conseguir ese VSR y con- se acabó. Ya está. con cuál te van a dar más presupuesto y vas a Exactamente. salir con la medalla? Exactamente, ya está. Y Eh, cuando lo hablas así de claro, es muy fácil. Creo que se hace muy ameno. Claro, tengo la sensación que, y sobre todo antes yo hacía auditoría de campañas de pago hace mucho tiempo, y con AdServer programático cuando empezó todo, y siempre faltaba ese punto tal cual lo estás describiendo, que es, oye, pero pónganse de acuerdo un solo KPI con 1000 historias, que si vídeo, que si el target de los diferentes segmentos, etcétera, y simplificar, menos es más, ¿no? En la medición. ¿Por qué cuesta tanto aún hoy? No sé si ahora mismo ¿tú ves que ha habido un cambio o sigue habiendo la misma No, discusión yo de creo que sigue habiendo la misma. O sea, creemos que tener muchas métricas y medir muchas cosas al final, bueno, yo te lo digo a título personal, yo me mido 1000 historias, que si cuántas horas duermo, que si cuánto entreno, los kilómetros, el tiempo, o sea, mido un montón de cosas, pero al final lo único que importa es que yo me ponga las zapatillas y salga a correr al otro día, ¿sabes? O sea, Entonces, eres dataolic, ¿no? Dataolic, yo ¿no? veo la data, pero luego es cierto que digo, mira, aquí lo único que importa es que yo me ponga los zapatos y salga a correr. Lo demás da un poco igual. Entonces yo creo que muchas veces tenemos ese problema quizás de ver 250.000 métricas quizás, pero no vas a tomar decisión por las 250.000 métricas. El que diga eso creo que es una mentira, pero gigante. Entonces tú dedícate a la métrica que realmente necesitas. Pues Ya, entonces, ya está. ¿cuál? ¿Cuál, Jorge? ¿Cuál es el objetivo de ¿Cuál? la campaña? ¿Qué cliente? ¿Cuál es tu objetivo último? O Es sea, una todo es campaña de venta, publicidad. awareness. Dice, quiero más awareness. Que recuerdo decir, bueno, ¿qué es awareness? Impresiones, reproducciones, ¿cuánto impacta a tu target o a tu... ¿no? Ese símil con los GRP de televisión? O sea, Claro. ¿cuál es tu experiencia ahí? No, bueno, yo creo que depende. O sea, normalmente si van a Warner o una campaña de branding, pues los formatos más notorios posibles, el reach más bajo, una frecuencia muy, muy bajita, impactar a la mayor cantidad de usuarios posibles, eh, en publishers realmente relevantes. Luego, si vas a una especie de mid-funnel, ir a contextos más específicos, con data más específica, en site un poquito más nichos. Y luego, bueno, si ya vas ¿cómo se llama? Uy, se me fue el nombre. A A funnel conversión. bajo, a la parte baja del A funnel, conversión. ¿Mm? y a conversión ya a tope, pues a tope, si a ti no te importa la frecuencia, no te importa brand safety, nuestro objetivo es machacar a la peña para conseguir el objetivo último, que es la venta, el lead, el registro, o lo que sea. Pues yo creo que es mucho más simple de lo que las películas que a veces nos montamos, creo que es mucho más simple que eso. Y bueno, luego es cierto que hay marcas que no necesitan hacer tanto branding, que son marcas quizás muy, muy importantes, que hay que hacer el branding, o sea, no digo que haya que rechazarlo, al contrario, pero que a lo mejor el foco, la parte donde están fallando es la parte media, o al contrario, es gente que convierte muy bien, que tiene una estrategia de performance a tope y luego te das cuenta que la marca hay una crisis de marca, por algo que dijo el CEO, por algo que pasó, ¿no?, con un influencer, por algo tal. Entonces, allí tienes que trabajar otro tipo de palancas, ¿no? Entonces, esta es la parte que digo Claro. quizás más humanística, que a lo mejor el dato no te lo empieza a reflejar, o sea, sabes que pasa algo, pero no, por mucho que yo toque la tecnología o que optimice, si no solvento la parte más humana, ¿no? No voy a poder llegar a este objetivo último que viene siendo la venta otra vez. Y dentro de tu parte profesional hay un aspecto muy curioso que compartías recientemente ahí por LinkedIn, que es tu paso profesional por tres agencias, tres pedazos de agencia, y me gustaría saber cómo ha sido esa transición y qué has aprendido de ella, de cada uno, ¿no? Porque entiendo que cada una tendrá algún Mm, detalle diferenciador o más o menos No, están yo creo todos que a la no, las par. agencias creo que son muy, muy parecidas, o sea, son muy, muy similares, son monstruos, ¿no? Son empresas internacionales, cada una puede tener una particularidad muy específica, pero creo que incluso dentro de esa particularidad, estando en el mercado español, son más similares
que sus contrapartes, que sus hermanas de UK, por ejemplo. O sea, es una cuestión para mí más de país que de agencia, ¿no? O sea, al final te mueves entre Avast, Publicis y Dentsu y bueno, o sea, te diría que son, o sea, que el ecosistema, tú puedes sacar un account, un planner que es bueno en Avast y te va a funcionar en Publicis y te va a funcionar en Dentsu. Entonces eso quiere decir que es un ecosistema que está hecho para que ese tipo de perfiles te rindan en cualquier agencia. Creo que muy mal se te tiene que dar para que un perfil que venga contrastado de dos agencias no te funcione en una tercera, en una cuarta, en una quinta, en una sexta. Creo que funciona perfectamente. Y yo siempre he dicho que importa más el equipo en el que entres, quién sea tu jefe o el cliente, que incluso la agencia como tal. Dentro de una agencia de renombre o tal, si tu carrera la quieres llevar por ese lado, ¿no? Que a lo mejor hay gente que quiere una agencia quizás más pequeña para tocar más palancas y tal, o no le gusta este tipo de empresas más corporativas, más monstruos, ¿no? Entonces, bueno, creo que son válidas las dos, depende de lo que estés buscando, pero yo sí creería que es muy similar, o sea, es muy similar. Luego tienes la suerte, o por lo menos en mi caso, tengo la suerte de haber trabajado con profesionales top en cada una de ellas, o sea, gente que es brillante y que yo suelo admirar mucho a la gente que sabe hacer cosas que yo no sé hacer. Pero así sea diametralmente opuesto, o sea, me da igual, desde hacer ropa, por ejemplo. O sea, decir, hostia, de esto debe ser muy complicado hacer, ¿no? No, porque no tengo ni idea cómo se empieza. Pues en la agencia me ha pasado un poco eso, perfiles de estrategia, de creatividad, escuchabas a los de branded content montándote una película de cómo vender una marca y yo decía, yo soy incapaz de hacer lo que este chico acaba de inventarse aquí, o cuando ganaban los premios estos, que también en marketing somos muy de los premios, decía, claro, pero es que este hizo una estrategia, un brief, a no sé qué, que presentó, wow, o sea, realmente es como llama mucho la atención, pero bueno, eso creo que es lo que más me llevo, ¿no? Y creo que una ventaja para mí fue que nunca las vi como las empresas súper grandes, porque no las conocía, es decir, vengo de ingeniería, para mí, y vengo de ingeniería en Venezuela, es decir, yo conocía empresas petroleras grandes, empresas de automoción, porque era lo que me apasionaba, y poca cosa más, ¿sabes? Entonces, claro, yo entro en Avas sin tener ni idea del monstruo que era, y claro, cuando estás en Avas, pues las mismas otras agencias te empiezan a coquetear. Y te coquetean un Publicis, un Dentsu, tal. O sea, al final, entre moverse entre las Big Six, creo que primero es lo más común del mundo y es un perfil, es lo que te digo. Si funcionaste en Avas, vas a funcionar en las otras. Si funcionaste en las otras, lo más probable es que funciones en Avas. ¿Y Entonces, bueno. cuál es tu mejor momento? Porque sé que has tenido ahí Yo te algo... diría que, yo te diría que todas las tengo muy especial. Por ejemplo, en Avas fue la que me dio mi primera oportunidad y siempre las vi como mi casa, ¿no? Como mi lugar donde empecé, donde hice. Coincidió justo cuando llegué a España, entonces, claro, mis amigos al día de hoy siguen siendo personas que conocí en Avas. También eran mis profesores, que luego se convirtieron en mis compañeros de trabajo o jefes y luego mis amigos. Entonces, quizás en Avas tengo esa relación quizás más familiar. En Publicis estuve durante la pandemia, entonces, claro, me apoyé mucho en mis compañeros de trabajo que estábamos por la pantalla, digamos, y que no, o sea, yo no conocí a mi jefa como hasta 3 meses después, en persona, porque estábamos en plena pandemia justo cuando me cambié. Y ellos siguieron adelante con un contrato en un momento de máxima tensión, cuando pudieron haber cortado y decirme, mira, no podemos fichar ahora o lo que sea, esta gente siguió adelante. Entonces eso siempre se lo tengo muy agradecido a Publicis. Y en Dentsu tuve un tema médico importante, muy importante trabajando en Dentsu y Dentsu se portó como, o sea, no puedo darte explicación de lo agradecido que estoy por cómo Qué se bien. portaron conmigo en ese momento muy puntual y tener la confianza de tus compañeros, mensajes, correos, WhatsApps, de los jefes, mensajes corporativos, mensajes personales, ¿no? Entonces, Dentsu le tengo mucho, mucho cariño y realmente irme fue bastante... ahí por lo menos me fui tomando una decisión muy racional, pero quizás sentimentalmente no estaba totalmente preparado para cambiarme, ¿no? Pero bueno, al final siempre soy una persona racional, normalmente funciono así y creo que me muevo bien en estos ecosistemas alterados, ¿no? Cuando tengo que tomar decisiones en crisis y bueno, estoy convencido que tomé la decisión correcta de haberme cambiado en ese momento, pero sí es cierto que emocionalmente es un lugar donde siempre me trataron súper bien y luego, claro, también coincidió con un momento donde ya tenía la mayor jerarquía profesional
Y creo que a mí me gusta una frase, decimos en Venezuela, no hagas show que no hay tarima. Es decir, no Mm. te pongas a hacer aquí que no hay tarima. Y yo siempre decía que Denso me ponía tarimas constantemente. O sea, yo quería hacer un show y Densu me decía, venga, aquí está la tarima, usted móntese que le vamos a poner la tarima para que haga su show. Y gracias a eso, pues tuve el premio de Programmatic, el de Skiller Academy. Luego tuve una nominación en Programmatic Spain y digamos que se me dio mucha visualización. Queríamos hacer unas carreras de obstáculos. Densu, venga, hacemos las carreras de obstáculos. Quería hacer no sé qué cosa. Y Densu, venga, hacemos tal cosa. O sea, siempre estuvieron allí apoyándome cualquier iniciativa o cualquier cosa que quisiera, ¿no? Entonces, eso siempre lo tengo como muy, muy agradecido, ¿no? En ese sentido. Y me alegra mucho saberlo, porque realmente desde fuera las grandes agencias se ven un poquito como masa de gente que durante muchos años ha sido como el tema de becarios o de muchas horas extras. Y es verdad que en los últimos años han regulado los horarios, el bajar, a lo mejor el trabajar fin de semana y noche. Recuerdo, Yo, sí, dime, dime. no, de emails que a lo mejor podía recibir de personas de agencias y ponía ahí en el pie, ¿no? Del momento que se pedían no contestar los emails, ¿no? En hora no laboral, ¿no? Sí, sí, sí. Han concienciado mucho en esa parte, ¿no? Se han vuelto más Sí, yo humanas. creo, bueno, la misma, las mismas personas, creo yo, ¿no? Que a mí me dijo alguien, una persona que tengo mucho cariño en Densu, me dijo que la cultura corporativa no era más que la suma de las decisiones individuales de cada persona de la compañía. Y claro, cuando tú tienes un grupo de personas, un grupo de humanos muy potente o muy bueno, eso termina impactando a la cultura corporativa de la compañía, ¿no? Entonces, claro, tú decías, no, a mí, como te dije, en Densu me apoyaron un montón de personas, de compañeros, y claro, me apoyaron, pero hacen vida dentro de la compañía. Entonces, claro, desligar la cultura corporativa cuando tienes un grupo de humanos tan potente, creo que no es justo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo en ese sentido que se ha hecho mucho. Luego la gente, pues creo que tolera menos cosas, ¿no? O está más enfocada en otras cosas. Y siempre y cuando los resultados estén acompañando, pues yo creo que no hay ningún tipo de problema, ¿no? O sea, si yo cumplo mi trabajo es excelente, independientemente que entre 5 minutos tarde, 5 minutos después, o ya 5 minutos antes, 5 minutos después, pues yo creo que lo realmente importante es entregar los resultados, ¿no? Y he tenido también mucha suerte de contar con jefes que entendían esto perfectamente, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que mi caso particularmente, habiendo estado en tres, fue de jefes que valoraban lo que estaba haciendo, valoraban el trabajo bien hecho, cuando había que pringar, como se decía, pues sacabas el trabajo, pero cuando había que soltar la mano, pues se soltaba y yo creo que eso era fundamental y yo te diré que siempre trabajé, por lo menos en agencia, motivado, con ganas, nunca fue un drama absoluto que el lunes, que es lunes, no, al contrario. En Gabas, por ejemplo, me lo pasaba muy bien porque éramos como súper colegas todos, entonces eso fue muy, muy divertido. En Densu, como te digo, tenía una posición un poquito más alta de lo que había tenido antes y me dieron mucha cancha para que yo tomara decisiones y desarrollara mi carrera como creyera conveniente y como mejor resultados le daba a la compañía, ¿no? O sea, de esta margen de lo que yo quiero, lo que soy bueno y lo que la compañía necesita. Entonces allí, pues, siempre tuve la oportunidad de que me pusieron en esos lugares. Casi, yo muchas veces no tenía mucha idea para dónde ir, pero la vida, como te digo, siempre te termina poniendo donde... Tengo un amigo, por ejemplo, que siempre dice, él es muy religioso, muy creyente, y dice, yo le pido a Dios todos los días que me ponga en la posición donde mejor puedo rendir, donde más puedo brillar. Y yo nunca he pedido eso, pero sí me di cuenta mirando atrás que la vida siempre me puso en ecosistemas donde yo podía entregar mucho más valor, ¿no? Entonces, bueno, ese el caso de Habas que te digo al principio, entre un departamento y otro, es que la diferencia hubiese sido abismal entre la carrera profesional actual y la otra, ¿no? Y esa no es una decisión que tomé yo. ¿Y cómo terminas ahora en Disney? O sea, llevas años en agencia, ¿qué te has encontrado? Ahora en marca, en cliente, ¿no? Que es algo que en el sector Bueno, se está es dando mucho. curioso porque claro, yo no me considero cliente, yo soy un publisher al final y yo vendo anuncios publicitarios, espacios publicitarios dentro de la plataforma de Disney Plus. Entonces, claro, creo que es el cambio natural. Creo que incluso no solo es publisher, sino que al día de hoy podemos considerar Disney como un ad tech. Entonces, bueno, creo que esa sí es la evolución natural, por lo menos el perfil que yo entendía.
muchos años en agencia, conocer a muchas personas, haber visto cualquier cantidad de clientes, tipologías de trabajo y formas de trabajar, y luego ir a las agencias a comercializar una tecnología o un espacio publicitario o un publisher, ¿no? Entonces, una de las cosas que me valoraron precisamente era esa experiencia de agencia y esos contactos que había desarrollado en agencia, que muchos eran no solo mis ex jefes, sino compañeros, incluso muy amigos, muy cercanos. Entonces, bueno, eso creo que es una de las cosas que más he disfrutado. E incluso, bueno, una compañía que apuesta por la parte tecnológica, que está desarrollando nuevos productos, que no solo funciona en digital, sino que tiene diferentes áreas de negocio eh, que son explotables, ¿no? Y que puedes aprovechar en la parte digital y que aparte, pues aquí un poco corpo, aunque bueno, estas opiniones son netamente de Jorge Romero y no tienen nada que ver con lo que Se, se entiende, piense, hasta donde digamos. puedas leer, hasta donde puedas leer. Sí, es cierto que, bueno, es una de las marcas más queridas, ¿no? Y que yo sí tenía, yo crecí viendo Spider-Man, soy un fanático de los superhéroes, de Star Wars, y para mí me hacía mucha ilusión ir a un lugar que tuviese esa relación íntima, ¿no? O sea, creo que siempre he tenido una conexión muy importante con mi yo, Jorge niño, quizás, con el Jorge pequeño, y si yo a Jorge de 10 años le digo que voy a trabajar en la empresa, en la casa de Spider-Man, seguramente se pondría muy contento, ¿no? Entonces creo que no traicionarse es importante y bueno, salió la oportunidad eh, y bueno, y ahora estoy acá. Oye, qué bueno. Y no sabía justamente esta diferencia que has dicho de Disney como publisher. ¿Qué productos están comercializando? Todos los Porque ahora activos, las agencias son tus clientes, entonces, exactamente, ¿no? todos los activos digitales de Disney que aceptan publicidad, pues son los que estamos comercializando. Entonces, Y, por y hay ejemplo, una segmentación, hay una frente tienes, a otros medios. por decirte algo, tienes Disney Plus, que recientemente se lanzó con anuncios publicitarios. Entonces, bueno, comercializamos los espacios publicitarios de estos usuarios que tienen este plan y bueno, ese es como el producto estrella y por el que realmente vine a la compañía, ¿no? Lo que la compañía necesitaba era un perfil programático que conocía las agencias y que pudiese no solo activar a nivel operativo, sino un discurso comercial con los equipos programáticos porque históricamente este tipo de productos no se vendía. Entonces, bueno, yo trato de aportar eso desde mi lado y, y creo que, bueno, de momento lo estoy disfrutando bastante, la verdad. ¿Y cómo ves el futuro este sin galletas, sin cookies? ¿Cómo, desde fuera, porque lo desconozco, cómo ha podido afectar esto al mundo de la programática o no Es que afecta? yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, creo que la programática se había linkado mucho a hacer segmentaciones con data. Y yo creo que el valor de la programática es comprar sin orden de compra. Son los software de las herramientas de compra, ¿no? Entonces, vamos a seguir comprando medios. Esto es una verdad incontestable. Es una realidad. Las marcas van a seguir invirtiendo en medios. Ahora, hacerlo tecnológicamente te da cierto control, puedes ver lo que está pasando, puedes tener una frecuencia única. Yo creo que esto es valor para cada una de las marcas y agencias. Y a partir de aquí, pues yo siempre creo que, sobre todo digital, es un mercado que se adapta muy fácil. Es decir, el día de mañana te quitan las cookies e inventaremos el ID 2.0 aceptado por no sé quién, o todo data contextualizado, o vamos a hacer campañas como las que se hacían 10 años atrás, yendo a publishers. Y los publishers serán un quality score y en función de ese quality score decidiremos dónde invertir más dinero o no. O cuál, aquí quizás la parte más humanística, qué tipo, cómo son la navegación de usuario, la experiencia de usuario en la página de un publisher. Y no solo cómo es la navegación de este, sino cómo son las noticias. Son noticias confiables, son fake news, abusan del clickbait, no abusan del clickbait. Es una marca que está contrastada, que genera valor, que no genera valor, o sea, a nivel de medios. Y habrá marcas que decidirán sus planes de medios en función del publisher, del momento del día que vas a salir, del contexto, de la noticia que estés leyendo, de la sección del periódico que estés leyendo. Y quizás volvemos quizás un poco más a lo antiguo, pero también creo que al final, si tú tienes data de los usuarios con sus correos, vas a poder targetizarlos, te vas a hacer ir a un clean room o vas a meter la data de tus usuarios y machear a ver con cuánto te machea con la data de X player y a partir de ahí pues lanzarás tu campaña. O sea, creo que el ecosistema está a salvo, ¿no? Creo que esto no es el fin del mundo ni mucho menos. Simplemente tendremos que ponernos de acuerdo
que eso cuesta mucho, eso sí es real, cuesta mucho, pero ponerte de acuerdo de cómo vamos a hacer la compra de medios, ¿no? A partir de ahí y la compra de medios la seguiremos haciendo programática, estoy convencido, pero bueno, habrá que decidir si tengo el segmento de un tercero que sé que son de 18, si eso es legal o no, o si tengo que ir a contextos o a imágenes o a tipo de contenido o lo que sea que decida cómo va a ser mi planificación. Y o sea, justamente estás tocando puntos de mayor calidad para el publisher, donde a quién quiere impactar y cómo quiere impactar, y hay una segmentación, me parece súper interesante. Y me preguntaba, ¿cómo ves tú el momento de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y hasta qué punto las declaraciones que salieron ahora, estamos en marzo, a mediados de marzo, de San Almande diciendo, oye, el 95% del marketing lo va a hacer la IA? O sea, ¿cómo lo está viviendo un publisher en el mundo de las agencias, tus ex compañeros? O sea, ¿la IA te va a quitar el trabajo? Yo, si te soy sincero, a mí no es algo que nunca me ha preocupado, quizás porque soy un poco más... Creo que abuso de tener confianza en mí mismo, eso es lo primero. Eso es lo primero. Y Bueno, segundo, eso siempre está bien. No, o no, no, te puedes llevar no, algún golpe de la vida no, por no. gracioso. Pero Bueno, aprenderás del golpe, ¿no? Luego hablaremos eso, de ese momento. esperemos que se aprenda del golpe, Sí. seguro, 100%. Pero bueno, yo creo que es una herramienta más y que la tendremos que incorporar y punto y final. Y, y alguien tendrá que desarrollar los prompts, y alguien tendrá que iterar, y alguien tendrá que enseñarlo, y alguien tendrá que hacer un natural language de cómo va a funcionar o cómo vas a interactuar. O sea, al día de hoy tenemos con que los algoritmos de programática, no sé qué, y lo único que hacen es crecer los equipos de programática, porque por mucho algoritmo y mucha data y mucho lo que tú quieras, luego necesitas quien interprete esto, quien tome las decisiones. A nivel de negocio hay también muchos intereses que también hay que mover. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta más y nos adaptaremos a esta herramienta más. O sea, no desconocía las declaraciones de Sam, pero bueno, entiendo que a lo mejor desarrollar cuál es la imagen más creativa o hacia qué tengo que comprar o qué publisher no, pues puede ser que la IA te lo diga, pero incluso luego yo te digo, estoy convencidísimo, que saldrán periódicos que dirán, no hacemos noticias con inteligencia artificial y tendrán su nicho. Y tú querrás salir allí. Y luego, no quiero software que haya una persona detrás. O sea, no sé, yo siempre pienso como en los autolavados, ¿no? Quiero que me lo lave una persona o quiero que me atienda una persona, ¿no? Sobre todo si soy una persona mayor, ¿no? Y con el incremento de la edad media de los países, pues a lo mejor necesito que personas me atiendan o me enseñen o lo que sea. O lo problema típico de los bancos, que es tan digital que luego las personas, los pensionistas son incapaces de hacer una transacción súper fácil, ¿no? O sea, yo creo que siempre va a haber espacio, pero lo que sí es cierto es que tendrás que prepararte, tendrás que formarte, tendrás que adaptarte, aprender nuevas cosas, mutar o pivotar tu perfil profesional y seguramente, pues, si antes hacías programática y mañana se llama lo que sea, pues empezarás a hacer lo que sea. Como de hecho ha hecho digital durante los últimos 20 años. Es que no tiene nada que ver alguien que se dedica a marketing digital en 2010 con el que hace en 2024, incluso en 2005 o 2003. Es que no existía Instagram o TikTok no existía. O es que parece que tuviésemos como toda la vida con YouTube o con Google y esto no es verdad. O Spotify, ¿cuántos años tenía? Entonces, claro, te empiezas a dar cuenta, o el iPhone que salió fue en 2007 y creemos que siempre ha estado con nosotros y no es real, ¿no? Entonces, creo que eso es la parte importante, ¿no? Y llegarán nuevas cosas y tendrás que aprenderla, pivotar, adaptarnos, un proceso de crecimiento y luego, pues, el que sea más rápido de adaptar esas herramientas como persona, pues tendrá los mejores trabajos o las mejores posibilidades y la empresa que lo haga, pues también tendrá la mayor capacidad de negocio y tendrá a ver cuál es la mejor forma de mantenerse con vida, ¿no? Que al final creo que es el objetivo de todas las empresas, ¿no? Y de las personas creo que también, ¿no? Y dicho sea de paso. Justo. Sí, al final se viene un futuro, creo que muchísimos cambios. Aquí estamos todos especulando. Justo hoy tenía una comida con unos amigos especulando sobre qué va a pasar, si esto va a ser más una herramienta y nos complementa, si lo va a transformar todo, si nos va a sustituir al 90%. Y verdaderamente lo más importante es adaptarse al cambio. Y creo que ahí, Jorge, creo que esa parte de crecimiento personal, lo has llevado en tu vida de una manera particular y especialmente
y he de destacar que los que te seguimos en LinkedIn, con una apuesta ahí visible al crecimiento personal, a la lectura en días como hoy, es decir, no es habitual, ¿no? Más bien en el mundo de emprendedores, pero en el mundo del marketing digital, pues no, yo que sigo mucha gente, pues la verdad que no. ¿Y qué te ha aportado a ti el crecimiento O sea, personal? me hace que o sea, se me eriza un poco la piel, la verdad, porque no. O sea, yo entendía que era algo que era raro, pero yo siempre he dicho que, o sea, yo creo contenido que yo quisiera ver. Entonces, Maravilloso. yo eché en falta, si tú te pones a leer a los anglosajones de LinkedIn, el contenido es muy diferente al de habla hispana. Y yo me sentía más identificado y me frustraba no poder leer algo de ese tono en español. Y yo no sé si, bueno, tú dices que es como un contexto más emprendedor y tal, yo casi te lo diría es un contexto de la vida, ¿no? O sea, yo me alarmo, o sea, saco red flags a tope, cuando veo que dice, no, la filosofía debe desaparecer de las escuelas o de las carreras, o claro, si estudias filosofía, claro, el problema es cómo estudias filosofía y para qué. Porque yo creo que un profesional contrastado, que hayas hecho, te hayas metido tus golpes en la vida y estudias filosofía, o sea, lo que te potencia a un perfil de marketing, de ADE, de finanza, de medicina, me da exactamente igual tu sector, que estudies filosofía es absolutamente fundamental. A lo mejor solo ser filósofo tiene muy pocas salidas, pero si tú logras aglutinar diferentes áreas del conocimiento y entre esas metes filosofía, es que tu perfil se vuelve muchísimo más potente, ¿no? O sea, creo que entiendes la vida muy, muy diferente, te hace tomar mejores decisiones y bueno, siempre pienso, mientras tras mejores decisiones tomes, mejor va a ser tu vida, ¿no? Entonces, la calidad de las decisiones que tomes impactan proporcionalmente a tu vida. Y yo creo que esto es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, una parte que me ayudó a mí, sobre todo cuando te dije que me enfermé, fue yo veo la vida o entiendo la vida como si fuese un barco, ¿no? Y yo soy el capitán del barco. Y yo tengo que saber primero para dónde voy o más o menos para dónde voy. Voy hacia el norte, voy hacia el sur, voy al sudeste. Tengo que tener una idea para más o menos voy. Así no tenga claro la isla que voy o el terreno que quiero tocar, pero más o menos en la dirección. Y algunas veces te va a tocar navegar en plato, con un sol espléndido, con los pajaritos volando a tu alrededor, todo marchando bien, y otras veces en tempestad y tormenta máxima, ¿no? Entonces, creo que esa es la vida. Y creo que la filosofía te interpreta eso, ¿no? Esa opción de controlar lo que esté en tu mano y lo que no, pues no puedes controlar. O sea, yo no puedo controlar las decisiones que tomen ciertos políticos, o que tomen los políticos, o si la inflación está más alta o más baja, o si aparece la inteligencia artificial o no, o si hay una protesta de no sé qué o no. O sea, yo tengo que encargarme de controlar mi vida. Y si mi vida puedo tomar decisiones en las cuatro partes que pueda tomar, que siempre discuto con una amiga que me dice que las cuatro que puedo tomar es una mentira, que yo ni siquiera soy capaz de tomarla, que estoy influenciado y todo lo demás. Pero así incluso bajo esa influencia, las cuatro que sí dependen de ti, que es despertarme en la mañana, ir a mi trabajo, cumplir mi trabajo bien, comer más o menos sano, ir a hacer ejercicio, ir tal. Las cuatro decisiones que sí puedo tomar y que trato de ser lo más consciente posible, creo que impactan positivamente mi vida, ¿no? Y eso ha sido fundamental durante mucho tiempo. Antes quizás no podía tirar de autores, ¿no? O sea, yo hacía cosas y luego me daba cuenta que, claro, que ya había gente que lo había pensado, ¿no? Y que estaba el autor. Está todo inventado, está todo Sí, sí, inventado. 100%. Sobre Y todo hace miles de años que es lo peor, ¿sabes? en ese tipo de tono es muy tal. Y claro, te puedo decir, no, me gusta mucho. Por ejemplo, hay una frase de Goethe, que es un dramaturgo alemán, que dice: el talento se forja en la calma y el carácter en la tempestad. Y yo entiendo que cuando estoy en calma, tengo que explotar mi talento. O sea, lo entiendo perfectamente. Y entiendo que cuando tengo crisis, tengo que demostrar que el carácter que esto me va a forjar carácter y que cuando vengan momentos más de crisis en otro momento, voy a tener un carácter mucho mejor forjado para enfrentarlo, ¿no? Entonces siempre trato de buscar ese equilibrio y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y es parte de ese crecimiento. Y luego, pues te das cuenta que las decisiones que tomas son mucho más consensuadas. Si tú me preguntas, Jorge, ¿cuáles son tus valores fundamentales? El esfuerzo, el trabajo duro, el darlo el todo, el no dejarte una bala en la recámara, el hacer cosas. Creo que es fundamental hacer cosas. Tú haces cosas y pasan cosas. Es brutal, o sea, es increíble. Empecé a escribir una newsletter y a ti te parece interesante que venga a hablar en tu perfil. O sea, si yo hago cosas, pasan cosas. Entonces, bueno, eso creo que ha sido fundamental, no solo en mi vida profesional, sino incluso en mi personal, cuando realmente las papas están ardiendo o cuando dices, eh,
oye, me voy a preparar para una emergencia, o por si pasa algo, por si tal. Cuando ocurre y te das cuenta que la estructura que has montado te sostiene, tú dices, hombre, quiere decir que algo he hecho bien, ¿no? Porque esto era muy duro y pude aguantarlo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que más me han motivado a leer este tipo de cosas. Y claro, luego te vas enganchando, ¿no? Empecé quizás como más comercial, con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, este concepto de entrenar, de comer, de fortalecer la mente y el cuerpo, ¿no? Yo lo entiendo así, tengo que estar fuerte en mi cuerpo y tengo que estar fortalecido en mi mente, que al final no es mente sana, cuerpo sano, de toda la vida, 2000 y pico de años, con este mensaje, o sea, ya está. Y no está todo inventado Totalmente. en ese sentido. Y luego, claro, luego te enganchas y dices, vale, ahora voy a leer a los autores que este nombra, a Séneca, a Epicteto, a Marco Aurelio, y es un poquito más complejo, pero claro, ya te lo tomaste la pastilla simple, ¿no? Lo más legible, y cuando los lees ya tienes como un poquito más de capacidad para entender qué te querían decir. Y luego lees a Nietzsche, y luego te calientas y empiezas a leer otro tipo de autores, y empiezas como a darle forma, ¿no? Y tú dices, vale, me siento identificado con este tipo de individuos, o con este no, o esto que plantean creo que es interesante, o esto no tanto. Pero bueno, creo que siempre suma y tuve un profesor en Abbas que está muy activo también en LinkedIn, se llama Luis Moreno Ortiz. Está con un tema de inteligencia artificial, es un consultor, diría que es mi mentor, o sea, mentor y amigo aparte, o sea, tengo la suerte de llamarlo amigo. Fue mi profesor, fue mi mentor, fue mi compañero de trabajo y al día de hoy sigue siendo mi mentor. O sea, yo tomo una decisión profesional, lo llamo a él y digo, oye, está pasando esto, ¿cómo lo ves? Tal. Y, y él siempre me decía que tienes que leer cosas que históricamente no leerías, o de temas que no te gustan, o leer ciencia ficción o tal, porque eso a una persona que se dedica a digital marketing o a la vida misma te abre un montón de herramientas, ¿no? Entonces, pues le hice caso por ahí en 2017 cuando me lo contó y desde entonces, pues ha sido algo que llevo conmigo, ¿no? Leer cosas que no leería ni bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, Sí. bueno, es un poco como lo entiendo. Eh, Justamente a Luis Moreno, recomendado ahí que le sigan en LinkedIn. Está como consultor ahora, sí, es verdad que está en el mundo de la IA, vamos, muy conocido. Y ya me ha pasado lo mismo también, ese momento de abrirte a cosas que antes no hubieses leído, o hasta yo lo he contado ya varias veces, que hasta prejuzgaba, ¿no? Y realmente me he dado cuenta que a nivel profesional, como lo estás describiendo, que al final haces cosas y pasan cosas en esta filosofía que has ido aprendiendo. ¿Qué tres herramientas te están sirviendo día a día, ¿no? En ese momento más estresante y profesional, hay un aprendizaje ahí que dices tú, ostras, suerte que ahora tengo estas herramientas que antes no Yo tenía. creo que, o sea, creo que hay unas que siempre he tenido. Por ejemplo, que no dependa tus actos que no dependan de una motivación. Estudié, hice un curso de filosofía con una fundación sin fines de lucro que se llama Nueva Acrópolis y los chicos tienen un curso de filosofía como súper básica todos los sábados, tal. Y yo quizás buscando un poco profundizar, hice el curso, me tiré mis 6 meses y aprendí bastante, la verdad. Tocabas oriental, budista, los griegos, estoicos, eh, tocabas un montón de patas, lo cual era muy interesante. Luego me decanté por quizás más occidental, más europea, que era la que más me acercaba, aunque, bueno, aprendías cosas de otras filosofías quizás más orientales. Y, y aprendí que la palabra sacrificio viene del latín que es sacro facere, que son los santos oficios, los sacro oficios, las sacro tareas. Entonces, cuando tú elevas ciertas actividades de tu vida diaria a ese punto santo, que no puedes elevarlo todo, sino lo que es innegociable para ti, porque machea con tus valores y tus principios y lo que tú quieres ser, eh, es más fácil porque no dependes ni de la motivación ni de las ganas para hacer las cosas. Entonces, yo sé que yo tengo que hacer, me lo invento, yo sé que tengo que ir a entrenar. Entonces, da igual si hay frío, si hay lluvia, si tengo ganas, si no tengo ganas, si tuve un mal día. Yo tengo que ir a las 8 de la noche a entrenar en tal sitio. Punto y final. Entonces, claro, eso hace, el primer día no hace nada, el segundo día no hace nada. Pero cuando logras sostener ese hábito durante muchos días seguidos, ya de repente ves como, ay, pero yo este peso lo levanto mucho más fácil ahora, o este número de kilómetros los hago mucho más fácil, o esta velocidad a la que voy corriendo es mucho más rápida que la que hacía 2 meses.
Y cuando lo linkas con los datos y empiezas a ver números y ves que hace 2 meses, o por lo menos un caso real de ahora, yo pensé que el año pasado había corrido mucho, 85 kilómetros un mes, 65 kilómetros un mes, 55. Cuando mido los 3 meses de este año, hice récord en enero, 95 kilómetros. Febrero, récord otra vez, 122 kilómetros. Y luego, siguiente mes, 100 kilómetros llevo y vamos a 20 de marzo, ¿no? Entonces me di cuenta, he corrido más estos 3 meses que cualquiera de los meses que estaba monitorizando desde antes. Entonces te empiezas a calentar y dices, vale, pues entonces el objetivo tiene que ser hacer X cantidad de kilómetros. Y ya eso lo tengo tan puesto, tan alto, que ya no depende de si tengo motivación o no, sino que yo quiero llegar a un gol y ese gol pues necesita X kilómetros, pues tengo que hacerlo, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho. Y hay otro que leí en Hábitos Atómicos, que es un libro como súper clásico de cualquiera que creo yo que se digne a tener una carrera medianamente decente. No te digo que te va a sobresalir, pero todos deberíamos leer un poco ese libro, o por lo menos un resumen. Eh, Él decía que tenías que ver si lo que estabas haciendo hoy te acercaba a lo que querías ser. Entonces, yo siempre he sido como muy real en ese sentido. Ah, ¿tú quieres cobrar 200.000 euros? Bueno, más te vale generar 20 millones de euros, más o menos. O sea, tampoco, ¿sabes? O porque lo generas porque tienes una cartera de negocios de tal, o porque generas una empresa que tiene 20 millones de euros y verás tú si te quieres poner un sueldo de 10% de esa de rentabilidad que estás sacando o de ese volumen de negocio que estás haciendo. Pero eso te da mucha tranquilidad. Entonces yo digo, vale, lo que yo estoy haciendo hoy me acerca a lo que yo quiero ser. Y esto incluso lo linko con... Mi mamá desde pequeño siempre me decía, para entrar hay que pertenecer. Tú no vas a entrar en ningún sitio si no perteneces. Entonces yo siempre en mi cabeza me inventé que yo lo veo primero en mi cabeza. O sea, yo digo, vale, tú lo viste lo del storytelling y yo digo, vale, yo no es que uno, hay el discurso, ¿sabes el discurso este de Steve Jobs que dice que él mira hacia atrás y une los puntos, que es el típico discurso de Stanford y Sí, tal? Es efectivamente. un clásico discurso de este rollo. Yo lo hago al revés. Yo digo, vale, yo quiero hacer tal cosa. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿O qué película me tengo que montar hoy para que eso ocurra? Pues yo quiero ser speaker, pues más me vale montarme en tarimas constantemente hasta que a alguien se le ocurra llamarme. Y si no me llama nadie, me grabo en TikTok y subo contando una película. Entonces, claro, ¿qué quieres hacer? ¿Que te llame alguien o en verdad quieres entregar un mensaje? Pues entrega el mensaje. Y cuando tú empiezas a entregar el mensaje, te das cuenta que luego pasan cosas, ¿no? Que te llama alguien, ¿qué tal? Ayer lunes, bueno, ayer, perdón, ayer tuve la oportunidad de presentar la 11ª carrera de Madrid Marcha contra el Cáncer en el Ayuntamiento de Madrid. Fui uno de los invitados por la asociación, un poco conté mi experiencia y se presentó la charla, ¿no? Entonces, para mí era muy surreal porque soy voluntario, he sido prescriptor de la marca, he usado la marca, digamos, cuando estuve enfermo y he estado Wow. muy apoyado en la fundación y siempre me puse a disposición y nunca pasó nada. Un día respondí una historia, vieron como 4 posts de hace 2 años donde hablaba de cómo me sentía, de cómo eran las carreras y tal, y me invitaron a participar. Y terminé yo en un coloquio con el alcalde de Madrid enfrente, contando un poco mi experiencia en una carrera que para mí es como súper importante, y es como, wow, qué loco, que claro, cuando haces cosas pasan cosas. Entonces, bueno, tú quieres dar charlas, pues más te vale que empieces a dar charlas. Tú quieres ser reconocido, como me acabas de decir, no, tienes un perfil que habla de crecimiento personal, que es muy curioso, que es muy típico de emprendedor, pero no tanto en el mundo corpo, pues más te vale que hagas tu newsletter de filosofía, ¿no? Entonces, eso creo que a mí me ha ayudado mucho, inventarme la película que yo quiero en el futuro y empezar a actuar como si fuese esa persona desde ya. Y tarde o temprano, insisto, la vida te pone en ese lugar particular. Uy, te dejé ahí un poco Joder, Jorge, reflexivo, qué ¿eh? buena. Sí, 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 sí. Me ha encantado, Jorge. Esto es Qué momento vergüenza, tía. Clubhouse. No, para nada. No, de hecho, o sea, la idea es no editar nada. ¿Vale? Es decir, Vale. realmente es, como dices esto, es lo que me gustaría escuchar o consumir, ¿no? Y por eso no me gusta hacer podcast de 15 minutos o 20, ¿no? Y esta experiencia que me dices, ¿cómo pudiste combinar algo tan duro, una enfermedad? No lo sabía y cómo
integras eso? Entiendo ese miedo con esos principios, con ese crecimiento para mantenerte y seguir pensando en avanzar profesionalmente. Es decir, Pues, o sea, bueno, parece que la estuve diciendo así un poco aislando, pero no porque pensaba que no, o sea, no era, creía que era necesario entrar, aunque a mí no me da ningún tipo de palo decirlo. Tuve cáncer de colon con 31 años. Esto a raíz de wow. de un síndrome genético que se llama síndrome de Lynch, que te da una predisposición de que naces de tener 82% de probabilidad de tener cáncer. Esto evidentemente no lo sabía, pero mi papá tuvo cáncer con 40 años, mi abuelo con 40, pero no sabían que este síndrome estaba predominante en la familia, ¿no? Y muchos tíos, hermanos de mi abuelo y hacia arriba habían tenido cáncer. Cuando me lo descubren a mí con 30 años era muy raro porque, o sea, el problema no era el cáncer, el problema es por qué tienes cáncer con 30 con una vida medianamente saludable, ¿no? Entonces, cuando mi médico muy perspicaz entiende de dónde viene y me dice, Jorge, vamos a hacer estas pruebas porque yo creo que el tema es un tema genético que está asociado a esto, ta, ta, ta. Me quitaron 80% del intestino grueso, al día de hoy tengo 80% menos intestino grueso. Por suerte no tuve que pasar por quimio ni por radio. Y a raíz de esto, pues bueno, me operé y digamos que al mes y medio estaba entrenando y ya había vuelto al trabajo. O sea, fue todo muy violento, muy rápido. En 3 semanas ya había solventado esto. ¿Y cómo lo hice? Pues mira, hice lo mismo que he hecho toda mi vida, ¿no? Cuando hay personas que siempre dicen, cuando tienes mucho dinero, el dinero lo cambió o el poder te cambia. Las enfermedades te cambian. No, las enfermedades no te cambian, el dinero y el poder no te cambian. Muestran lo que realmente eres. Si eres tonto, sin dinero, no importa. Pero si eres tonto con dinero, es muy llamativo. Entonces, claro, la gente se da cuenta que eres tonto. Con la enfermedad pasa un poco lo mismo. Yo siempre he enfrentado a la vida este esfuerzo constante, ¿no? Y salir adelante y decir, vale, ¿qué tengo que hacer? Llamé a un amigo, ese amigo tenía un amigo cirujano, el cirujano era experto e investigador en lo que yo tenía, él me opera, estaba en mi seguro médico, resuelvo y ya está. O sea, aquí no hubo margen de pensar, no, que fui yo el elegido, que por qué yo, que por qué a mí. Y dije, hay que resolver este tema, ¿no? Y siempre soy ingeniero mecánico, resuelvo problemas, y es lo que he hecho en la agencia y es lo que he hecho toda mi vida, resolver cosas. Y bueno, resolví esto, pero sí es cierto que cuando tienes un proceso indoloro, es decir, yo estaba sin ningún tipo de síntomas porque me lo encontré de casualidad, eh, y te tienen que operar, y luego estás súper roto, y te operan, estás súper roto, y ahora sí estás sano. Eso a la cabeza es como no lo entiende. O sea, tú no entiendes mentalmente. Entonces, el objetivo que tuve era, vale, yo tengo que fortalecer mi cuerpo y mi mente, porque esto que tengo es una predisposición genética, entonces puede volver a aparecer. Y mientras yo esté más fuerte mentalmente y más fuerte físicamente, tendré mejores herramientas para enfrentarlo. Y a partir de ahí, pues empecé a buscar el quién soy, cómo me despego yo de la enfermedad que tuve, cómo la enfermedad no me va a definir ni me va a limitar lo que yo soy o lo que yo quiero llegar a ser. Entonces, claro, al final te das cuenta que tienen 2000 años hablando de cómo hacerlo. Entonces, claro, me apoyé mucho en la filosofía estoica, en no tengo el control, tomo el control de lo que puedo. Tengo mi seguro médico, tengo un trabajo que me permite pagar esto, tengo familia, me encargué de crear una red de contactos que me ayuda a resolver este tema, tengo una credibilidad profesional que me ayuda a enfrentar esto de la mejor manera posible, tengo el apoyo de la compañía, tengo el apoyo de mi mamá, tengo tal, económicamente estamos estables, está el dinero, está tal. Entonces, claro, cuando empiezas a contar todo, dices, vale, es que soy un afortunado, ¿no? Entonces, luego incluso fui a terapia de grupo en la Asociación Española contra el Cáncer, que esto es como un tema que siempre me cuento. Y claro, yo tenía 31 y el siguiente tenía 45, era una chica. Pero el siguiente tenía 60, 65, 75. O sea, yo era el más joven. Entonces yo decía, wow, qué difícil enfrentar esto con esa edad. Pero ellos te decían lo mismo. Entonces era muy curioso. Y ellos te decían, wow, qué difícil enfrentarlo a tu edad. Entonces, claro, ahí te das cuenta que al final todo depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Y ellos me validaron mucho la enfermedad porque yo no pasé por quimio y radio y yo no me sentía como muy raro, ¿no? Como yo al mes y medio estaba trabajando, al mes y medio estaba entrenando, y claro, había gente que tenía 2 años fuera del trabajo por quimio, radio. Entonces, claro, yo no entendía, ¿no? Fue más un proceso mental, te diré, que un proceso físico. De fortalecer la mente, de entender un poco por lo que pasa, de no creer en el destino, por ejemplo, y que digas, vale, pero es que estabas destinado desde que naciste en tus genes, que ibas a tener esto, ¿no? Entonces, ¿cómo no crees en el destino cuando esto ocurre? Entonces, de allí aprendí que incluso yo, sin creer en el destino existe, número uno, y número dos, siempre me ha puesto en posiciones de ventaja.
Es decir, no pasó esto cuando estaba recién llegado, que no tenía trabajo, que estaba buscándome la vida. No, me llega cuando tengo la mayor capacidad para enfrentarlo, la mayor capacidad mental para hacerlo, la parte económica solventada, mi familia lo más estructurada posible. Entonces eso fue como de mucha fuerza, ¿no? Para enfrentarlo. Y luego hay una que te lo voy a pasar luego, hay una, en la newsletter hay uno que este dolor lo elijo yo, ¿no? Y mi mamá siempre me cuestionaba, ¿por qué tienes que ir a hacer Spartan? Yo hago Spartans, corro media maratones, participo en las carreras, entonces, bueno, a raíz de eso la asociación me toma en cuenta para esto. De hecho, el fin de semana estuve en Mallorca haciendo la Spartan, 3 Spartans seguidas, que son el Trifecta Weekend. Es una paliza que no te puedo explicar. Madre mía. Es Eso da para otro durísimo, podcast de es Fitness brutal. Revolution, ¿eh? Y estuvo muy chulo Wow. y fue o sea, no, han pasado 2 años desde que me operé. Fue el 28 de marzo de 2022 me dieron el diagnóstico. Y sentir que en menos de 2 años podía hacer ese esfuerzo que eran 40 kilómetros, más de 2000 metros de desnivel, 75 obstáculos, en 2 carreras seguidas de fin de semana, que era como un esfuerzo muy, muy duro. Como que me llena mucho de orgullo, ¿no? de lo que estoy haciendo, pero casi todo ha sido, como te digo, proceso mental, ¿no? Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no? ¿Cuáles son mis santos oficios? No voy a tomar alcohol porque esto no me da horas de vida. Si me quiero tomar una copa, yo sé que esto no me va a sumar, pero es porque ahora mismo quiero compartir con esta gente, estar presente, agradecido por cada día que tienes y decir, venga, un día más cositas. Luego me pongo retos constantemente para mantenerme motivado. Entonces, venga, el fin de semana tal, el día de mi cumpleaños voy a correr 33 kilómetros. ¿Por qué? Porque cumplo 33 años. ¡Hala! O sea, te inventas los retos más dispares que se te ocurran. Y luego te das cuenta que la gente te acompaña en ese camino, ¿no? Te dice, venga, yo te acompaño a correr 15. Y te vas con uno 15 y luego otro te acompaña para los otros 15. O tienes una carrera y logras liar a 5 para que te acompañen a hacer una carrera de hacer tantos kilómetros. Entonces, bueno, la gente te ha tenido la suerte, o sea, yo me siento un afortunado todos los días de gente que te apoya, que te acompaña, que, que, que va contigo. Mi mamá siempre me pregunta, ¿pero por qué eliges hacer eso? Entonces yo siempre le digo, porque yo elegí este dolor. El dolor te va a llegar, el sufrimiento te va a llegar, tarde o temprano. Pero si ya tú eliges antes y te bañas con agua fría, así rollo emprendedor, clásico emprendedor moderno 2024, los cold plunge, la meditación, el ejercicio, la comida sana, el no sé qué, los pones a sumar, las dormir las 8 horas, o sea, un poco te juntas todo eso y hombre, te das cuenta que el cuerpo responde mejor, que estás más sano, que estás más fuerte. Y bueno, eso te llena como mucho de orgullo y luego los premios, por ejemplo, que tú hacías mención, los gané después de haberme enfermado. Entonces, para mí era muy raro, porque yo decía, he trabajado 6 años en esto. Y me enfermo y justo 3 meses después es donde gano un premio. Entonces, claro, yo nunca he sufrido el síndrome de impostor, pero decía, ¿me lo están dando porque me acabo de enfermar o es por todo lo que he trabajado Wow. antes, ¿no? O sea, Entonces, como es la mente, ¿eh? A pesar sí, de que sí, uno la te trabaja, sabotea. te Tengo 6 años sabotea. a tope y resulta que justo me lo dan el tal. Pero luego Será empecé, porque, claro, ostras. me di cuenta, cuando más presente he estado o más consciente he sido, más cosas pasan. Y es lo que te digo. Te llama la Asociación Española contra el Cáncer. Empiezo a hacer esto. Te invitan a dar una charla en no sé dónde. Cambio de trabajo y evidentemente no me fui por amor al arte. Gano más dinero de lo que ganaba antes. Em, corro más y hago más distancia y más esfuerzos físicos que los que hacía antes. Físicamente estoy más fuerte que antes. Entonces, claro, empiezas a sumar cosas e incluso la cabeza te dice ahora mismo como, qué fuerte que ahora, cuando dije voy a hacer cosas porque no me pretendo dejar una bala sin usar, es cuando empiezan a pasar todas las cosas. Creo que estaba en un momento de mi vida como muy acomodado. Nunca he sido así, pero estaba como tranquilo, un sueldo competitivo, en una agencia top, tranquilo, tal. Y cuando pasó todo esto, que tuve que mover todo lo que estaba a mi alrededor, empezaron a pasar un montón de cosas. Yo soy muy futbolero y de repente empecé a hacer una cuenta en TikTok, 120.000 seguidores en TikTok. Entonces tú dices, es que, o sea, como si Ostras, nada esa me tiene, la perdí, Jorge. Esa me la perdí, no lo sabía. o sea, como que nada tiene sentido No sabía. últimamente. Incluso el martes me pasó algo muy curioso. Hay un chico que se llama Michael, no me sé el apellido, tiene una newsletter que mola mucho, que se llama La Milla, que es una newsletter que te envía correos diarios. Todos los días envía un correo de correr y de invitarte a tal y de reflexiones y no sé qué. Y yo a él, en un momento, o sea, me gustaba, me mantenía entretenido, lo leo todos los días en la mañana, porque llega como a las 6 de la mañana. Yo me despierto y lo leo. Y
Y un día tenía una carrera que tenía que recolectar dinero. Era 22 kilómetros, un equipo de 6 y aparte recolectar 750 euros para la Asociación Española contra el Cáncer. Ese era el reto. Entonces, bueno, lo hicimos y le pregunté que si podíamos poner mi historia para ver si él me ayudaba a recolectar dinero. Él me llama, me dice que sí, pone la newsletter. Ayer yo estoy en el estrado hablando y cuando me bajo del estrado, que reviso el teléfono, hay una historia en Instagram de su cuenta que yo sigo etiquetándome y diciendo, aquí está Jorge Romero contando tal. Y yo, hey, yo soy tu fan. O sea, la cosa no es que tú me tomes fotos a mí, yo me quiero tomar una foto contigo. O sea, una cosa así. Y yo creo que siempre he creído que el éxito es cuando las personas que tú admiras te reconocen, ¿no? Y te valoran también. Entonces, esta persona me etiquetó porque le hizo ilusión verme sabiendo que yo era esa persona que le ayudó en ese momento y que soy un prescriptor de su marca, ¿no? Y él prescribiéndome a mí, ¿no? Entonces, eso me llenó de tanto orgullo y tanta satisfacción que dices, vale, tengo que hacer más cosas. Y justo hace días también hablaba con una amiga y le decía, quiero ser el protagonista de mi vida. Y me dice, Jorge, tú ya eres el protagonista de tu vida, o sea, deja el show, otra vez con las tarimas, déjalo. Y yo, bueno, quiero ser el guionista, el que hace la vestimenta, el director, el productor, un poco todo. Pero precisamente por esas ganas de que no se quede nada sin hacer, y precisamente ahora que estoy en calma, voy a aprovechar de explotar todo el talento que puedo brindar, ¿no? Entonces ese es el momento vital en el que me encuentro. Hostia, impresionante, Jorge. De Si me verdad dejas que sin palabras. vamos a hablar y no sé. Y esto, sí, está aquí el señor que espero que va a tener la cara pixelada, mi hijo Aidan, que claro, se ha hecho un poquito más tarde porque siempre lo grabo antes de que ellos lleguen, pero algo me decía que tenía que hablar contigo y ha sido increíble tu historia. Eh, Felicidades, Jorge. Realmente por esa superación y por haber incorporado unos principios que justamente es de las cosas que más se verán y es algo que creo que justamente está siendo reflejado en este podcast, porque realmente yo empecé a invitar gente y yo no sabía nada de esto que me estás contando y desde que yo he empezado a hacer cosas en enero, tal cual, me siento súper identificado. Empiezan a pasar cosas y de una manera que está ese famoso libro de la ley de la atracción, que uno lo Sí, mira sí. como, bueno, esto tal, ¿no? Pero empiezas a decir, oye, mientras más te expones, cuentas tu historia, sea en LinkedIn o sea a gente profesional, de repente se empieza a conectar puntos y cuando más haces, más sucede. Y, y ese cambio también de cuidarse, sin duda es, tenemos que trabajar menos, cuidarnos más, porque vamos a trabajar mejor. Sí, sí. No, hay que cuidarse más. De hecho, bueno, esto sí está de moda entre los super capos de Silicon Valley. Es como hago para vivir más, ¿no? Y no, o sea, no me vale vivir de 90 años que no me pueda mover, Sí, eso ya evidentemente. es la segunda fase. Ahí, espera cuando Claro, lleguemos a los 70. claro, entonces, o sea, hay que moverse, ¿no? Porque Sí, si yo quiero jugar con mis nietos, ¿no? Y hay uno, mira, aquí meto una cuña, hay un programa que se llama Limitless en Disney Plus, que es con Chris Hemsworth, con el que hace de Thor, y él, brutal, brutal, brutal. Ese brutal, documental. brutal. Brutal, brutal. Y he de decir, y confieso ahora, Jorge, justo me lo has puesto ahí la pelota botando. Yo tengo un trauma a la muerte que me viene desde pequeño y ese último capítulo Uf, sí, sí, se me, me olvidó me el papel. tocó, me tocó, bueno, después de lo que te has contado, ¿no? Pero me tocó de una manera que me quedé roto en el sofá porque, no sé, son unas cosas que justo voy a terapia y lo tengo pendiente porque cada vez que toco ese tema me cuesta muchísimo, ¿no? Pero es brutal ese documental. Es ¿Cómo es Thor? ¿Cómo se llama Chris el Hemsworth. actor? Chris Es Hemsworth. Es muy, muy muy bueno, recomendado. muy recomendado y creo que eso es lo que se está buscando, ¿no? Y no solo llegar, como te digo, no llegar a los 90 sino cómo llegas a los 90. Puedes correr, ¿no? Entonces a mí me da risa porque siempre te dicen, no, correr es lascivo, que las rodillas, ¿qué tal? Ya, más lascivo estar en el mueble, ¿sabes? O sea, al final, lo que se me va a dañar la rodilla corriendo seguramente me genera mucho más beneficio que no dañarme la rodilla sin correr, ¿no? Entonces, o hacer las Spartan, que es una paliza que te envío algún par de fotos ahorita, y una locura. Pero, bueno, aparte que tengo la mano rota también por la gracia de estar el finde. Pero sí es cierto que he encontrado esa motivación, ¿no? Y yo encuentro esos espacios, como te digo. Hacer ejercicio al día de hoy es uno de mis santos oficios. Da igual cómo me sienta,
tengo que meter mis kilómetros, tengo que hacer mis kilómetros anuales, mis kilómetros mensuales, y eso me mantiene enchufado, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en junio, voy a un running camp en Kenia, con atletas keniatas y no sé qué tal, con un influencer que me encanta, que se llama P2Follow, que es un chico de Catalán que hace carreras de 100 kilómetros, ultramaratones, no sé qué. Me siento súper identificado con el chico y entonces yo lo veo y me caliento y digo, venga, vamos a hacer un reto de 50 kilómetros. Jorge, pero no has hecho más de 40. Venga, pero entonces entrenamos para hacer 50, o sea, un poco eso. Y claro, todo esto también evidentemente leyendo un montón, con nutricionistas, con entrenadores, tomándome medidas, con mis seguimientos constantes cada 3 meses más o menos, cada 6 meses, vigilando un montón de variables. Volvemos a los datos, o sea, me controlo 200.000 variables. Y bueno, creo que he encontrado esa pasión, ¿no? Y aparte, trabajo sin miedo, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que... Mira, no sale la campaña, pues chico, no salió la campaña, ya está, o sea, se acabó. Me murió el tema, hay cosas más importantes, ¿no? Dentro de que es importante porque precisamente ese trabajo es lo que mantiene el show, ¿no? Lo que paga las carreras, lo que paga ir a Kenia, lo que paga las Spartan, lo que paga todo lo que disfruto hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo también como uno de mis santos oficios, mis sacros oficios, pero sí es cierto que le doy mucho espacio, ¿no? a otras cosas y evidentemente cuando cumples con las otras cosas, tu trabajo se ve beneficiado de eso. Equilibrio, por favor, tengamos equilibrio. Y, y ahí, Jorge, creo que llevamos 1 hora y cuarto. Que a ver, 45 minutos. Al final siempre me lío, Yo gente. me lío aquí y aparte con Me temas lío. que me apasionan, pues me lío, ¿no? Incluso te diré que a veces me corto por lo de la historia, porque a lo mejor no quiero enfocarlo ahí, pero sí es cierto es que al final todo está conectado, ¿no? Entonces, claro, yo escribo una newsletter por lo que me pasó, ¿no? O entiendo la vida de esa forma, o me apoyé en la filosofía gracias a... Y luego me doy cuenta que me beneficia el entorno laboral, ¿no? Entonces al final es una red que se va Somos uno. alimentando. Sí. Somos uno y es una historia increíble de superación. Te felicito y gracias por contarla, Jorge. Espero que haya pasado un buen rato con interrupción, que justo en el momento ahí Es que cumbre, ¿eh? más Claro. profundo. Has hecho un esfuerzo, te lo agradezco. Esto, improvisación, conciliación. Estoy grabando esto aquí un poco 7:30. y, Jorge, gracias. Espero que lo hayas disfrutado. Nada, nada, gracias a ti por la invitación, lo disfruté un montón. Me siento como con mis amigos en un mueble de mi casa, ¿no? En un estudio hablando Gracias. y habiendo hablado tan poco, creo que es llamativo, ¿no? O que es curioso, ¿no? Y creo que cuando tienes cosas en común con alguien, pues se da de manera natural. Creo que sí, está pasando algo ahí. No sé si fuera, no los he escuchado todos los que he grabado, estamos en ese momento y espero que sí, que se note un poquito esa magia de conversaciones muy Reales, ¿no? sí, sí, y fluyen y de repente nada de esto estaba preparado y me parece enriquecedor y son historias que creo que, especialmente la tuya, que a mucha gente le llegará de una manera u otra, ¿no? Y es que se ha perdido, sobre todo, creo, y un poco por ir cerrando, la parte más humanista de, de nosotros en este momento tan redes sociales, todo tan sintético. Y creo que estamos muchos como queriendo volver al origen, ¿no? De las relaciones humanas, del ejercicio físico, de cuidarse, de empezar a quitarse capas ahí un poco de encima, ¿no? Sí, sí, sin duda, yo creo que es cuando, o sea, ahora mismo creo que es cuando más he disfrutado la vida, ¿no? En general. O sea, decirte que por lo menos por lo que te dije ayer. O incluso es que esta semana, o sea, yo tuve que hacerme un reto que tenía marcado desde el año pasado de ir a Mallorca a hacer la trifecta y me ponen la presentación de la carrera 2 días después. Tú me invitas al podcast, o sea, ya yo lo sabía, evidentemente. Yo lo sabía que yo volvía el lunes en avión y tenía que cuadrar el podcast contigo. Pero el martes tenía que hacer una presentación en una uni y luego tenía que hacerlo en el ayuntamiento, presentar esta carrera. Y luego, o sea, yo digo, hay más semanas No en el paras. calendario, chicos. O sea, se pueden elegir otra semana. Pero es cierto que cuando, como te digo, cuando empiezas a hacer cosas pasan cosas y esta semana particularmente, o sea, coincide con el podcast, que es un momento que estoy como muy lleno, muy feliz de las cosas que están pasando.
de sentirte que estás entregando todo lo que está a tu disposición, o mirar atrás y decir, claro, es que yo no sé cuántas personas lo enfrentan, o sea, cada quien enfrenta una enfermedad o un cáncer como puede, ¿no? No hay un manual de cómo enfrentarlo, pero yo dije, yo no me voy a dejar nada, yo voy a hacer mi mejor versión, y luego te das cuenta que empiezas a cosechar un montón de cosas que has trabajado, a lo mejor tenía muchos años trabajando para que ocurrieran, y ocurren justo después del momento cuando más presente estoy, cuando mejor me siento, y con lo que te digo, justo coincide esta semana con, te diré, de las mejores semanas que he tenido en mi vida, ¿no? Por ese esfuerzo, ese logro personal de hacer una carrera tan desgastante mental y físicamente, luego presentar una carrera de una fundación a la cual soy prescriptor, la he utilizado, soy socio, he corrido por ellos, y que me tomaran en cuenta en el Ayuntamiento de Madrid como migrante, ¿no? Entonces te da ese componente de, oye, llegué a esta ciudad y soy capaz de poner mi granito de arena que sea una mejor ciudad, ¿no? Y luego te invitan a un podcast y tienes estas conversaciones y que le puedes impactar a alguien más. Yo creo que todo eso termina pesando, ¿no? Estoy en un momento que me siento como en mi prime, ¿no? Allá dando Wow. Sí, En tu pick, ¿no? Total. Me alegro. Sí que estoy en mi prime, de Bad Pues, Bunny. Así que bueno. pues a seguir ahí. Jorge, gracias. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por todo. Nada. Un abrazo. Pues ya lo de siempre. Sean felices, cuídense, hagan cosas. Sigan a Jorge ahí en TikToker, que eso no lo sabía, eso lo tengo pendiente. No, En creo que es LinkedIn. LinkedIn que en TikTok, pero Bueno, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes lo que te va a preparar el mañana, eso, Jorge. eso, Eso es. De aquí ya escribir un libro, influencer y tu documental en Disney Plus. Suscríbanse. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao, Jorge. Gracias por escuchar otro episodio más de Click Insight. Si todavía no lo has hecho, no te olvides de suscribirte o añadir el podcast a tus favoritos para no perderte la próxima entrega.